respiración celular, fosforilación oxidante. Después de tanto esfuerzo, la fase 1 de la respiración celular, llamada glucólisis, solo libera 2 moléculas de ATP. En la fase 2, el ciclo de Krebs, solo 2 moléculas adicionales de ATP son liberadas. Recordemos, sin embargo, que la mayor parte de la energía de glucosa ha sido transferida a las moléculas de transporte NADH y FADH2. Es en la fase final, llamada fosforilación oxidativa, donde los transportes de energía aportan una gran cantidad de energía. La fosforilación oxidante ocurre dentro de la mitocondria celular, en lo profundo del cristal de la membrana interna. Dentro de la membrana hay incontables estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones. Dentro de cada cadena, los transportes de energía son utilizados para sintetizar ATP. Una cadena de transporte de electrones consta de 4 complejos de Ajaxón. Cada uno tiene su lugar en la membrana interna. La cadena funciona extrayendo energía de los electrones que se mueven en pares a lo largo de una pendiente de energía. La energía es transferida en parte hacia el espacio entre las membranas de la mitocondria, el espacio intermembránico. La fosforilación oxidativa comienza cuando cualquier NADH del ciclo de Krebs aporta 2 electrones al primer complejo. Al pasar los electrones al siguiente complejo, 2 iones de hidrógeno viajan de aventón desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces a través del complejo y se posicionan en el lado de la membrana donde está la matriz. Al pasar al siguiente complejo, un segundo par de iones de oxígeno es recogido en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, llega a atravesar la membrana y suelta los iones de hidrógeno en el espacio intermembránico. Los electrones se mueven entonces hacia el complejo final y vuelven al lado de la membrana donde está la matriz. Al final de la cadena, 2 iones más de hidrógeno atraviesan la membrana hacia el espacio intermembránico. Finalmente, un átomo de oxígeno se desliza y recoge los 2 electrones de la cadena, así como 2 iones de hidrógeno de la matriz para producir agua. Para encapsular, cada molécula de NADH suelta 2 electrones que, al introducirse en la cadena, bombean 6 iones de hidrógeno desde la matriz. El papel central del oxígeno en la respiración celular es rescatar electrones suficientes del final de la cadena. Ahora tomemos en cuenta al otro transporte de energía del ciclo de Krebs, FADH. El FADH también entra en la cadena de transporte de electrones coenzima Q. 2 electrones son transportados por la cadena. Por tanto, solo 4 iones de hidrógeno entran al espacio intermembránico. Al final de la cadena, el oxígeno vuelve a recoger los 2 electrones. Hasta ahora la energía del NADH y del FADH2 ha sido utilizada para bombear iones de hidrógeno desde la matriz hasta el espacio intermembránico. Como resultado, la concentración de iones de hidrógeno es mayor en el espacio intermembránico que en la matriz. Esto genera 2 tipos de gradientes que cruzan la membrana. Una gradiente de concentración de iones de hidrógeno
y una gradiente electrostática. Estas gradientes tienen energía potencial que será usada para sintetizar ATP. La evidencia sugiere que la energía potencial a lo largo de la membrana es utilizada cuando pares de iones de hidrógeno se mueven a través de canales especiales de la membrana. Al hacerlo, cada par activa una enzima en el lado del canal donde está la matriz. Finalmente, esta enzima cataliza la reacción de ADP con un grupo de fosfatos para sintetizar ATP. Revisemos la síntesis del ATP desde el NADH y el FADH2. Cada NADH transporta a 3 pares de iones de hidrógeno hacia el espacio intermembránico. Al regresar a la matriz, estos producen 3 moléculas de ATP. Ahora bien, cada molécula de FADH2 transporta 2 pares de iones de hidrógeno a través de la membrana. Esto produce 2 moléculas de ATP. Eso explica los transportes de energía producidos en el ciclo de Krebs. No es un mal resultado. Pero hay otra carga de energía que llevará el NADH producido en el citoplasma por la glucólisis. Aunque las moléculas no pueden cruzar por sí mismas las membranas de las mitocondrias, se las ingenian para soltar a sus electrones en la cadena justo en pasajes altamente especializados. De ese modo, los electrones profundizan más la cadena hasta una coenzima Q y bombean 4 iones de hidrógeno a través de la membrana. Y así, cada NADH de la glucólisis provoca la formación de 2 moléculas adicionales de ATP. Ahora volvamos a unir las piezas para tener una imagen clara del total de ATP producido por una simple molécula de glucosa. La glucólisis generó 2 moléculas de ATP y 2 de NADH que al llegar a la cadena de transporte de electrones produjeron 4 moléculas más de ATP. La descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs produjeron 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. Las 8 moléculas de NADH se convirtieron en 24 ATP. Y las 2 moléculas de FADH2 se convirtieron en 4 moléculas más de ATP. La respiración celular produce 36 moléculas de ATP de una sola molécula de glucosa. Pero estos 36 ATP solo representan una porción de la energía que se obtiene de la glucosa. En resumen, la respiración celular transforma la energía de la glucosa por medio de la glucólisis. La mueve alrededor del ciclo de Krebs y a través de la cadena de transporte de electrones. Aunque la respiración celular parece algo diverso, ya veremos cómo la diversidad de los organismos es una virtud en periodos de estrés.